Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4293 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por César Arbizu López en nombre propio y en calidad de mandatario judicial, con representación de Mariel Arbizu Boy contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quien promueve la acción constitucional de amparo señaló como acto reclamado la resolución de fecha 12 de mayo de 2017, proferida por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en el expediente identificado con el número 01002-2016-00407. Por medio de este acto reclamado, la autoridad denunciada desestimó el recurso extraordinario de casación por motivo de fondo que interpuso el amparista en aplicación de los numerales primero y segundo del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la promueve solicita que la Corte de Constitucionalidad dicte la sentencia que en derecho corresponde y como consecuencia declare con lugar el otorgamiento definitivo del amparo requerido a favor del amparista por los agravios y violaciones constitucionales denunciadas en la presente acción constitucional. Se deje en suspenso definitivo la resolución que constituye el acto reclamado. En consecuencia de lo anterior, se ordene a la Cámara Civil de la distinguida Corte Suprema de Justicia que emita nueva sentencia de casación en razón de la cual se pronuncie sobre los argumentos de fondo vertidos en el recurso y se manifieste en relación con la procedencia del recurso extraordinario de casación por motivo de fondo interpuesto. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requeriente de la vista pública, César Arbizu López, en nombre propio y en calidad de mandatario judicial con representación de Mariel Arbizu Boy, quien comparece con el patrocinio del abogado Valdemar Antonio Leonardo Figueroa, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días, honorable señora magistrada, honorables señores magistrados que integran este alto tribunal constitucional. El día de hoy hacemos uso de la vista pública conferida para el día 26 de octubre del año 2017 para resaltar, con el debido respeto y siendo concreto, preciso y conciso, algunos aspectos relativos del amparo interpuesto contra la resolución proferida por la distinguida Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente y honorables magistrados, el amparo ha sido promovido porque consideramos de que la resolución proferida por la honorable Cámara Civil violenta algunos principios y artículos constitucionales. Verbi gracias, señores magistrados, lo que es el artículo 12 y 17 constitucionales en lo relacionado a lo que es el debido proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad.
También consideramos, honorables magistrados, que ha sido violentado el principio de tutela judicial y la obligación de ejercer la función jurisdiccional en la resolución de controversias. Asimismo, honorable señor presidente, honorable magistrada, honorables magistrados, ha sido violentado el principio de revisión judicial a través de dos instancias, establecido en el artículo 211 de la Carta Magna Constitución Política de la República. ¿Por qué estamos indicando esto? Es menester, honorables magistrados, que primero que nada consideremos de que no estamos utilizando el amparo como una instancia revisora de lo actuado en instancia. ¿Por qué les decimos esto? Por una muy sencilla razón. El presente amparo procede perfectamente toda vez de que lo que nosotros al momento de interponer el recurso extraordinario de casación fue porque consideramos de que había una falta de interpretación del derecho y un error de hecho en la apreciación de la prueba. ¿Por qué les decimos esto? Todo esto, honorables magistrados, se inició con un juicio ordinario de daños y perjuicios fundamentado en el artículo 1434 del Código Civil, que establece cuándo hay daño y cuándo hay perjuicio, así como el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el principio y la regla de la carga de la prueba. Se le hizo ver en su momento, honorables magistrados, a la Cámara Civil, no solo en el escrito inicial de casación, que fue admitido para su trámite porque tenía todos los requisitos del artículo 619 y 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino también se hizo ver en la vista pública que por parte del juzgado que conoció en primera instancia del caso concreto, que fue un juicio ordinario de daños y perjuicios, así como en la sala correspondiente, que existía una mala interpretación del artículo 1434 del Código Civil, que establece cuándo hay daño y cuándo hay perjuicio, y que en palabras del desaparecido maestro de Derecho Civil, Rubén Alberto Contreras Ortiz, ese daño y ese perjuicio tenían que estar intrínsecamente relacionados uno con otro, y que tanto en el primera instancia como en segunda instancia se confirmó lo siguiente, de que no hubo daño. Pero inexplicablemente dijeron que sí existió perjuicio. Ante esa mala interpretación del derecho, basada también en un error de hecho en la apreciación de la prueba, se planteó el recurso extraordinario de casación, que llenó todos los requisitos necesarios, estimados magistrados, pero nos sorprendió que en forma ilegal Cámara Civil lo desestimó, indicando que los submotivos que habíamos alegado, que fueron debidamente aceptados para su trámite, y ustedes lo saben mejor que un humilde servidor de ustedes, el recurso extraordinario de casación es extremadamente solemne y extremadamente específico en cuanto a las causales que lo motivan, pues nos dijeron de que no habíamos nosotros hecho una alegación clara para justificar cada submotivo, lo cual nos extrañó, no solo por el hecho que fue admitido para su trámite, sino que en la vista pública que fue evacuada en forma oral ante la honorable Cámara Civil, fuimos muy claros de que la prueba pertinente, aparente prueba pertinente, utilizada por la parte actora, en ningún momento, honorable Pleno, en la Corte de Constitucionalidad, podía ser considerada suficiente para acreditar la existencia de un perjuicio, más aún, honorables magistrados, cuando el mismo tribunal en primera instancia dijo no existe daño. Hubo una evidente contradicción. Y es por eso que nos sorprendió, honorable Pleno, de que hayan declarado sin lugar esa casación, especialmente cuando se reunieron todos los requisitos, y consideramos, honorable Pleno, que ante esta resolución arbitraria e ilegal tuvimos que utilizar, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que sí existía una violación que debía a derechos que debían ser restaurados por medio del amparo. Concretamente, ¿cuáles son esas violaciones, honorable Pleno? Violación al derecho de defensa y al debido proceso. ¿Por qué? Porque no es solo que se llenen determinados formalismos, honorable magistrada, honorable magistrado presidente, honorables magistrados, sino que también, como diría Norberto Bobbio en su tratado de Teoría General del Derecho, que exista una congruencia normativa entre el caso concreto, entre la interpretación de la ley y entre la Constitución Política de la República. Y a ese respecto, honorables magistrados, ya hay distintas sentencias emitidas por esta honorable Corte, resaltando
en el expediente acumulado de amparo en única instancia 491-00 y 525-00, que está contenido en la Gaceta número 59, se establece que no es solo cumplir con requisitos procedimentales, sino que la argumentación y posterior decisión del órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal de Casación, sea congruente con la realidad objetiva. ¿Y cuál es esa realidad objetiva, señor presidente y honorable pleno? Que en este caso no existió daño, no existió prueba pertinente para acreditar un perjuicio y que por ende debía declararse con lugar el recurso extraordinario de casación. Lamentablemente, la Cámara Civil, digna de todo mi respeto, no fue congruente con esa realidad objetiva y desestimó el recurso extraordinario de casación. Y sobre esto existe esa violación al debido proceso y al derecho de defensa. También, honorables magistrados, existió una violación al principio de legalidad y al principio de revisión judicial a través de dos instancias. Con relación al principio de legalidad, siempre es importante, señor presidente y honorable pleno, recordarnos que Eduardo Pallarés, en su diccionario de Derecho Procesal Civil, define claramente cuando hablamos de principio de legalidad, y él utiliza una frase que a mí siempre me llama mucho la atención, que el órgano jurisdiccional no puede excederse de las facultades a él concedidas. La pregunta que traemos a la palestra es, ¿cuáles facultades excedió el Honorable Tribunal de Casación? Muy sencillas. Que su análisis no se circunscribió a los submotivos que nosotros alegamos en el artículo 621, sino que incluso trajo a la palestra al momento de resolver definiciones y aspectos que no tienen ninguna relación con los submotivos alegados. Es decir, se excedió de facultades al momento, honorable pleno, de resolver. Se extralimitó en el uso de sus funciones y es por eso que consideramos de que ese análisis que realizó al salirse de los submotivos contenidos en el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil sobre la base de un escrito inicial de casación realizado por mi persona, que fue admitido para su trámite por Cámara Civil porque reunió todos los requisitos en cuanto a argumentación, doctrina y argumentación de qué leyes consideramos que fueron violentadas, especialmente el artículo 1434 del Código Civil y el 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues que no realizaron ese análisis de forma cabal, correcta, circunscribiéndose a esos aspectos contenidos en el artículo 621, y es por eso que no consideramos de que hay una arbitrariedad ahí. También, honorable pleno, consideramos de que fue violentado, en este caso, el principio de tutela judicial y la obligación de resolver las controversias planteadas y la supremacía constitucional. ¿Por qué supremacía constitucional, honorable pleno? El artículo 204 de la Carta Magna establece, con todo respeto, que los jueces y los magistrados al momento de resolver deben recordarse que la Constitución Política de la República debe prevalecer sobre cualquier ley o tratado. ¿Qué sucede? El artículo 12 de la Carta Magna establece el principio de debido proceso y derecho de defensa, que ya les hablé, y también el artículo 17 establece el principio de legalidad, que ya les hablé. Al haber violentado ese principio de supremacía constitucional, al haber emitido una resolución contradictoria y una resolución discrecional y arbitraria, se está violentando, honorable pleno, tanto a nivel personal, de aquí de mi patrocinado, como de la persona de quien ejerce una personería, se está violentando el principio de tutela judicial. Al respecto, honorable pleno, sí es importante que la Corte de Constitucionalidad ha sentado algún tipo de doctrina con respecto a la tutela judicial, y al respecto se establece el expediente 720-2007 con sentencia de fecha 13 de mayo del año 2008. Y en respecto a tutela judicial y principio de legalidad, dice que no se debe ser rigorista ni debe omitirse o salirse de los requisitos establecidos para la solución de determinadas controversias. Es decir, al haber emitido una resolución arbitraria, saliendo, honorable pleno, de lo que establece el artículo 621 del Código Procesal Civil en cuanto a los submotivos alegados en la casación de fondo, honorable pleno, pues
consideramos de que el honorable Pleno o la honorable Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia erró, emitió una resolución ilegal que está violentando, como lo vuelvo a repetir, determinados artículos de la Constitución Política de la República, especialmente el artículo 12 constitucional, el artículo 203 y 204 constitucional, violentando también el artículo 17 de la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque la resolución emitida por la honorable Cámara Civil no es congruente ni con los submotivos establecidos en el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, y por ende no guarda congruencia con lo que es lo establecido en la Constitución Política de la República. Honorables magistrados, este es un caso, no es de alto impacto, no es un caso que pueda llenar una sala de vistas como otras ocasiones ha sucedido en este alto tribunal, pero sí es un acto, honorables magistrados, que viola una normativa muy elemental del viejo pero útil Código Civil, como decía el maestro Rubén Contreras. Si no existió un daño, ¿cómo puede existir un perjuicio? Es por ello, honorable señor presidente, que lo único que solicitamos, no que se utilice el amparo como una instancia revisora o que ustedes examinen el fondo de una resolución, no queremos desnaturalizar el amparo, honorables magistrados. Lo único que queremos es que ustedes, con todo respeto y en ejercicio del artículo 28 constitucional, honorables magistrados, pues le ordenen a la honorable Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues que vuelva a emitir su sentencia de casación, tomando como base los argumentos vertidos en el escrito inicial debidamente aceptado por Cámara Civil y que reexamine su decisión. Eso es únicamente lo que estamos solicitando en este caso. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, honorable magistrada. Muchísimas gracias, honorables magistrados. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias, abogado Leonardo Figueroa. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorables magistrados, buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal comparece a esta vista pública con el objeto de manifestar el criterio que se ha emitido conforme al análisis que se realizó respecto al acto reclamado que fue planteado por el amparista. La resolución que fue señalada como acto reclamado, tal como se ha indicado anteriormente, es la emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, el 12 de mayo del año 2017. Se indica de que vulnera derecho de defensa, debido proceso, legalidad, tutela judicial efectiva y otras garantías constitucionales. Es evidente, honorables magistrados, de que las normas se encuentran debidamente escritas, son claras, son expresas. Y en este caso, el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil le faculta al Tribunal de Casación para que desestime. En este caso, la desestimación del recurso de casación, estamos ante un recurso totalmente técnico en el cual el Tribunal de Casación no tiene la facultad para subrogarse en la voluntad que tengan las partes al momento de plantear una casación. No es facultad del Tribunal de Casación hacerlo, como en el presente caso. Se hizo el análisis respectivo, ese análisis jurídico y lógico que establece tanto la normativa como las mismas resoluciones que han sido emitidas por esta honorable Corte en cuanto a en qué consiste esa debida fundamentación. Y en este caso, ese análisis jurídico, ese análisis lógico fue realizado por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Determinó que efectivamente en ese caso era necesario desestimar ese recurso de casación, porque como lo dije anteriormente, no puede la Cámara Civil subrogarse en la voluntad de las partes, menos aún de alguna manera corregir esas falencias
que han surgido por la desacertada actuación del casacionista. En ese orden de ideas, esta Fiscalía considera de que el recurso que el amparo que ha sido interpuesto por el amparista debe ser denegado. ¿Y por qué debe ser denegado? Simple y sencillamente porque tanto el artículo 265 constitucional como el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establecen en qué momento se puede dar esa protección constitucional, y únicamente es cuando se han vulnerado garantías constitucionales. En el presente caso se ha establecido que la autoridad recurrida en este caso ha actuado en el uso de las facultades que le otorga tanto las leyes ordinarias como la Constitución. En este caso, tal como lo manifesté anteriormente, el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil y los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese orden de ideas, solicito al honorable presidente que me permita leer la parte conducente de una sentencia que fue emitida por este honorable tribunal. Al lugar puede hacerlo, abogada. Gracias. En el expediente número 2934 del 2015, en la parte conducente indica: es improcedente el amparo cuando la actuación reclamada carece de efecto agraviante, como lo es en el presente caso, por haber sido emitida por la autoridad denunciada conforme a las facultades que le son propias, tal como le indiqué anteriormente, actuó dentro de la esfera de las atribuciones que le competen a la Cámara, sin afectar derechos fundamentales del peticionario. No produce agravio a la autoridad reprochada, que de manera acertada desestima un recurso extraordinario de casación tras advertir deficiencias técnicas en el planteamiento respectivo. Es decir, honorables magistrados, en ese mismo sentido también se ha proferido este honorable tribunal en el expediente 1219 del año 2015, en la sentencia emitida el 15 de julio del año 2015. En ese sentido se advierte de que efectivamente no hay un agravio de relevancia constitucional que permita que el amparo vaya a reparar esto, toda vez de que el acto reclamado de ninguna manera vulnera los derechos fundamentales del amparista. Por lo cual, honorables magistrados, solicito que el amparo interpuesto por el señor César Arbizú López en la calidad con que actúa sea denegado. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.